Hola mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por este día y por la oportunidad que nos da de poder hoy de nuevo reunirnos juntamente con todos ustedes. Sé que no podemos hacerlo en manera física, pero estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo deseo de alimentarnos de nuestro Padre que está en los cielos. Antes de comenzar hoy nuestro servicio general, quiero recordarles que ya se aproxima nuestro congreso, las fechas 17, 18 y 19. Este congreso sin duda alguna será un congreso glorioso, un congreso lleno de la expresión del Señor Jesucristo. Nuestro Padre nos ha estado edificando en gran manera y sin duda alguna utilizará distintas herramientas en este congreso para que su expresión sea la mayor, sea una gloria como nunca nosotros la hemos visto. Así que preparémonos para esas fechas. Sé que ya no viajamos a la ciudad capital para estar presentes de forma física, pero sí podemos disponer de nuestro tiempo y de nuestro corazón para poder conectarnos en línea durante esos 3 días, o si no lo puedes hacer en línea, pero podemos utilizar otras herramientas, como por ejemplo descargar las enseñanzas y poder verlas juntamente con toda nuestra familia. Así que te recuerdo, 17, 18 y 19 de noviembre. Hoy queremos exaltar al Señor y damos gloria al Señor porque nos ha estado utilizando como sus herramientas para llevar este mensaje glorioso del Señor Jesucristo a todo el mundo. Hoy tenemos una bendición muy grande y hoy me acompañan 2 mujeres llenas del Señor, mujeres que nos han bendecido mucho por su trayectoria y por su servicio al Señor Jesucristo. Así que bienvenidas sean hermana Elvia y también Daisy. Que el Señor las bendiga. ¿Cómo están? Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido el poder compartir con nuestra iglesia familia un servicio más al Señor y poder glorificar juntos, ¿verdad? Con toda nuestra familia y también con nuestros hermanos, el poder conocer más al Señor, el poder conocer más su diseño a través de las enseñanzas en línea. Usted, hermana Elvia. Amén. Agradecida con el Señor cada día, ¿verdad? Por la bendición que Él nos da de poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Agradecemos a Dios, como les digo, ¿verdad? Y es motivo de grande gozo para nosotros poder ver cada día la revelación de nuestro Padre, cada día ir creciendo en el Señor, cada día sentirnos útiles dentro de su reino, porque eso es lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Hacernos útiles y nos está usando como instrumentos de Él para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Somos los instrumentos del Señor. Y es una bendición muy grande que nosotros seamos instrumentos del Señor. No menospreciemos el que el Señor esté utilizando nuestras vidas. Estemos dispuestos a servir al Señor. Gloria al Señor porque nos llamó según su propósito. Hay muchas personas todavía que no han recibido a Jesucristo como el Señor de su vida, pero nos alegramos mucho que el Señor nos haya escogido y utilizarnos a nosotros como instrumento para atraer a todas aquellas personas que todavía no le conocen. Hoy queremos comenzar nuestro servicio y yendo a las Escrituras en Hebreos capítulo 8 y verso 5. Nos dice la Escritura, vamos a leer la última parte únicamente. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este versículo nos trae a memoria lo mismo que dice en Éxodo 25:40, cuando la palabra dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Está citando siempre Éxodo, ¿verdad? Pero esta palabra clave, con esta quiero comenzar hoy. Dice, mira, mira. ¿Por qué es tan importante esta palabra, mira? El Señor pudo haber dicho estas palabras sin utilizar la palabra mira, diciendo únicamente, haz todas las cosas conforme al modelo. Pero aparte de decirle, haz todas las cosas conforme al modelo, también le dice que vea. Que vea. Eso significa que no se lo dejó a la imaginación. Que a la iglesia el Señor no nos deja las cosas a la imaginación. No dice, háganlo según ustedes crean que es bueno hacerlo. O según su creatividad, así háganlo.
No, dice mira. Estén al pendiente de ver cómo lo hice o lo hago. Amén, así es, que estén al pendiente. Al decir mira significa que algo les estaba mostrando. No les voy a decir a ustedes miren y no les muestro nada. Ahí estaba mostrando él su diseño. Amén. No es que hubiera una ausencia de algo, ¿verdad? Entonces dice el Señor, mira, pero dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Ya había un modelo que le había sido mostrado y cuando el Señor le dice, mira, le está llevando de nuevo ¿cómo se dice? A revivir el modelo que ya le mostró antes en el monte. Yo tengo la versión Palabra de Dios para Todos y dice en lo último que usted estaba leyendo, dice, Amén. asegúrate de construir todo como el modelo que te mostré en la montaña. ¿Cómo lo lleva a asegurar, como decía usted, a ver, pero que ese mirar, que esté seguro de lo que está haciendo? Sí. El diseño correcto que el Señor le mostró a Moisés. Amén. Al igual que ahora nosotros, ¿verdad? Nos muestra el Señor su modelo. Entonces quiere que lo hagamos conforme Él ya lo reveló. Así es. Amén. Me encanta también ver la vida de Jesús cuando Él hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Que cada cosa que Él hacía, observaba. Amén. Cómo lo había hecho, cómo había quedado, ¿verdad? Entonces vemos ahí que cuando nos dice, mira, no es solo de hacer, sino que hay que ver, ¿verdad? Cómo Amén. estamos haciendo. Y cuando oímos esa palabra, mira y hazlo conforme, nos lleva a que observemos, a que nos evaluemos cómo estamos haciendo conforme al diseño. Amén. Porque Éxodo lo dice, ¿verdad? Mira y hazlo conforme. Está diciendo igual, no a nuestra idea, no como a mí se me ocurre hacerlo, o como veo que hace otra iglesia, que hacen otros, ¿verdad? Que así están haciendo allá, así lo vamos a hacer aquí. Él no nos deja a disposición nuestra, a nuestras ideas de hacer las cosas, sino que Él dio el perfil, ¿verdad? Y ese perfil es el que nos está diciendo, mira y hazlo. Él es el perfil, Jesucristo, ¿verdad? Mismo, es el perfil de la iglesia. Entonces es necesario que seamos atentos a ver, atentos a observar y como hizo Él, ¿verdad? Cada cosa que hacía, veía cómo había quedado. Amén. No solo la hizo y ahí quedó, ahí que quede, ahí está bien. No es así, ¿verdad? Él miraba y decía, observaba si quedó bien, pues ni modo que si estaba bien no iba a decir Él la vuelvo a hacer, sino que Él de una vez, ¿verdad? Hacía las cosas perfectamente bien y a Amén. eso nos está llevando Él cada día enseñándonos a que hagamos las cosas conforme a su diseño. Amén. Esta cualidad que tiene nuestro Padre la tenemos nosotros también, pero Él nos está mostrando su forma de trabajar, nos está mostrando su diseño. Vemos esta cualidad como nos la dice hermana Elvia. Cuando el Señor hizo todas las cosas, dice, y vio Dios. Siempre iba a evaluar, siempre iba a asegurarse que no se hubiera equivocado, que fuera de la forma adecuada o de la forma perfecta. Amén. Entonces, es lo que nos está transfiriendo a nosotros, nos está diciendo, mira, en otras palabras, presten atención, evalúen, no se equivoquen, asegúrense de estarlo haciendo de la forma correcta. Amén. No, lo que usted decía de ver, cuando Él hizo la creación, vio, Él cada cosa que hacía, observaba y miraba que todo lo que había hecho lo hizo, como dice, vio Dios en gran manera, que todo Amén. lo que lo hizo Era perfecto bueno. y Así que era es. bueno lo que Él estaba haciendo. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto de nuestro Padre, tenemos nosotros que aprender. La palabra nos enseña que fuimos llamados según su propósito, no según nuestro propósito, según el propósito de Él. Ahí es donde entra en acción esta palabra, mira y hazlos conforme con la forma del propósito por el cual a nosotros nos ha llamado. Las personas hoy, en lugar de hacer conforme a lo que se les ha mandado, han tomado la libertad que el Señor les ha dado para hacer de acuerdo a su propósito, a su sueño, a sus deseos, pero no de acuerdo al propósito por el cual han sido llamados.
Cuando nosotros hablamos de que nosotros somos la iglesia del Señor, no debe ser solo porque yo lo digo, solo porque digo yo soy la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor porque estamos viendo de hacer conforme a todo lo que el Señor nos ha mandado. De lo contrario, no hay derecho para decir soy la iglesia del Señor, si no hay un perfil el que yo esté cumpliendo. Vemos nosotros a la luz de la palabra que la iglesia del Señor es la que cubre todos los requerimientos, que tiene, ¿qué otra palabra podemos utilizar? Que tiene las virtudes de Él y que las tiene completas. El perfil de esta iglesia revela que ella es la amada del Cordero. No porque se dice ser iglesia, sino porque su perfil la evidencia. Sus cualidades. Sus cualidades la delatan. Ella es la esposa del Cordero. Recordemos esto. Los discípulos del Señor Jesucristo eran tan cercanos a Él, no hablando solamente porque ahí comían con Él, dormían juntamente con Él, sino porque ellos comenzaron a adoptar y a formar en ellos hábitos, virtudes, un estilo de vida completo. Así que cuando salen por la calle y la gente los ve, pregunta, ¿ustedes son discípulos de Jesús? Aunque ellos lo negaron, la gente respondió, pero si igual que Él hablan. Hasta visten igual que Él. Hasta visten de la misma manera. Les vieron las actitudes de Jesús, vieron en ellos la bondad del Señor. Amén. Vieron esas virtudes que otros no tenían, pero ellos sí las tenían. Entonces los delató que eran discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Por eso el Señor, ¿verdad?, viene a preparar a su iglesia conforme a su diseño. Porque sabe que la iglesia puede, porque tiene la naturaleza del Padre, Amén, cumplir todas esas virtudes. No puede decir uno, no lo puedo lograr o no soy capaz. El Señor nos ha dado esa capacidad porque nos ha hecho conforme a su diseño. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había puesto sus cualidades, o ya estábamos en su corazón, que teníamos esa capacidad y esas virtudes de Él. Amén. Gloria al Señor por Amén. eso, porque nos revela que somos la iglesia conforme a su diseño. Amén. Una iglesia conforme al diseño de Dios. El mundo está cansado ya de ver, digamos así, o como la misma iglesia se titula, de ver evangélicos. Evangélicos por acá, evangélicos por allá. El mundo ya está cansado, el mundo ya no cree en la iglesia del Señor Jesucristo, ya no cree en los evangélicos. Porque ya no hay diferencia, digamos. Así es. La iglesia vive conforme vive el mundo, entonces no hay una diferencia. Y por eso el Señor está llevando, ¿verdad?, a su iglesia que sea conforme a su diseño, que Amén. tenga la forma de Él, que haya una diferencia entre la vida del mundo y la vida cristiana. Amén. Amén. Que tenga las mismas características del Padre. Así Que se es. exprese como el Padre se expresa. Porque no basta con decir, como nos dice, ¿verdad?, usted, pastor, decir soy iglesia, ¿verdad? O que nos llamen evangélicos por aquí, evangélicos allá. Pero lo que expresamos es otra cosa, no es lo natural, no viene del origen del Padre, sino que ven en nosotros cosas que realmente no dan testimonio de Él, no honran a nuestro Padre, sino que lo que hacen a veces para ser como ellos, mejor no somos Mejor nada. no somos nada. Para ser como aquel que no cumplió, que luego salió, mejor estoy bien así dicen las personas. Porque como dice hermana Daisy, están ya cansados, ¿verdad? Están ya de ver tanta gente decir soy cristiana, decir soy evangélico, pero sin tener un cambio, sino que siguen viviendo tras la corriente de este mundo, evidenciando cosas que en el mundo están, Sí. y ahí estuvieron ellos supuestamente y siguen estando ahí, porque no salió el mundo de ellos, no ha salido, ¿verdad? Sino que el mundo sigue ahí. Entonces, eso es lo que el Padre está haciendo en nosotros, ¿verdad? Cada día mostrándonos, cada día diciéndonos, mira y hazlo, mira y cambia pues tu forma de ser, Sí. cambia tu estilo de vida. Y esas cosas el Padre ha venido corrigiéndolas en nosotros, cada cosa que hemos visto, ¿verdad? Y hemos notado, nos hemos evaluado,
Porque algo que yo digo siempre y lo digo con las personas nos pueden juzgar, pero dirán la verdad, no sabemos. Pero quien sabe la verdad es mi Padre y yo. Amén. Que me puedo evaluar, Amén. que soy juez de mi conciencia, ¿verdad? Entonces, a eso nos lleva el Padre, que cada día veamos, mira y hazlo. No es que nos está mandando a ver aquel, cómo está haciendo aquel, cómo está haciendo ella, sino mira y hazlo. Me está llevando a mí misma a evaluarme y que vaya al origen. Amén. A ver a Jesucristo, a verlo a Él, ¿verdad? Que Él es el perfil de la iglesia. Amén. Correcto. Lo que diferenció a Jesucristo del resto de personas fue que Cristo no tenía la forma común, la forma que en ese momento todos los digamos así, los creyentes en Dios estaban teniendo. Llega Jesús y encuentra fariseos, encuentra escribas, encuentra todo este tipo de personas que más bien tenían una vida religiosa, pero que en nada se apegaban a la verdad de Dios. Estaban llenos únicamente de mandamientos de hombres y simulando nada más el ser hijos de Dios. Cristo se encuentra en esta situación, pero Él se pudo evidenciar en medio de todas estas personas que verdaderamente venía del Padre, porque su estilo de vida así lo mostraba. Totalmente diferente. Como decimos a veces, Cristo era un lunar en medio de toda esa población, en medio de toda esta gente. Era fácil notarlo. Era muy notorio que Cristo era diferente a todos los demás. Su estilo de vida, conforme al diseño de nuestro Padre, lo hizo que glorificara al Señor. Nosotros le llamamos glorificar a Dios el juntarnos en grupo, en un culto, y cantar, adorar. Decimos, hoy glorificamos a nuestro Padre. Cristo aprendió que glorificar a nuestro Padre es mostrarse delante del mundo, no con el testimonio del mundo, sino con el testimonio del Dios vivo, del Dios verdadero. Cuando nosotros hablamos de una iglesia conforme al diseño, hablamos de esta iglesia que es conforme al diseño, como nos decía Daisy, porque tiene la genética, porque tiene la capacidad, porque en ella están contenidas todas las virtudes o las mismas cualidades del Señor Jesucristo. Quiero ir a un versículo y es 2 Corintios capítulo 3, verso 4 al verso 5. Nos dice la Escritura en versión Reina Valera: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Nos revela este versículo que cuando dice que no somos competentes con nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, nos revela que nuestro modelo no es nosotros mismos. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo, nuestro modelo viene de Dios. Quiero ir un poquito hacia esta parte. Las personas comúnmente las vemos desviando su mirada. No una iglesia conforme al modelo o conforme al diseño que es Cristo, porque la iglesia desvía su mirada del Señor y empieza a ponerla en las personas. Y al poner la mirada en las personas suceden un montón de errores. Uno de ellos es: se detiene mi crecimiento. En lugar de crecer, empiezo para abajo, porque tomé un modelo erróneo. Empiezo a observar a las personas en lugar de ver al Señor Jesucristo glorificado. Se detiene mi crecimiento y mi desarrollo. Otra cosa que pasa es que puede que comience a notar los errores de todos, en lugar de ver las virtudes del Señor Jesucristo. Pronto no tendré ni crecimiento ni desarrollo, y es hasta muy posible que me vuelva otra vez a la vida pasada, por perder el propósito en mi vida, por no ver de acuerdo al modelo del Señor. La iglesia a veces se encuentra en esta situación midiéndose entre ellos mismos. ¿Quién es mejor? ¿Quién lo hace, como decimos de una mal forma? ¿Quién lo hace más mejor? Dice uno, ¿verdad? Y ese es el problema, la iglesia midiéndose los unos con los otros. Pero este versículo dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos.
Aquí, por ejemplo, Daisy y hermana Elvia no están para competir quién habla mejor, quién sabe más de Cristo. No, su competencia no es entre ellas, ni mi competencia es con ellas, ni ellas conmigo. Nuestra competencia es del Señor Jesucristo. Amén. Porque de Él estamos obteniendo nosotros esta nueva vida o este nuevo estilo de vida. No tenemos por qué ir y copiar otros estilos de vida, porque el estilo de vida del reino de Dios solamente proviene de la persona de Cristo Jesús. Amén. Ese mismo versículo en la PDT, en la palabra de Dios para todos, 2 de Corintios 3, 4 al 5, dice: por medio de Cristo confiamos en Dios cuando decimos esto. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Como dice usted, no es porque yo voy a competir con hermana Elvia porque yo lo hago mejor o porque ella lo hace mejor, sino que es la capacidad la que el Señor nos ha dado. Amén. Como Amén. venía a mí de los talentos, ¿verdad? El Señor le da conforme La la capacidad. capacidad que uno tiene o la sabiduría que también tiene. Porque nos podemos dar cuenta cuando las enseñanzas con los niños, Sí. cómo el Señor ha capacitado también a los niños Amén. a dar enseñanzas. Entonces uno aprende de ellos también. Correcto. No es porque ya hermana Elvia es mayor que yo o usted es menor que yo, no, sino que es las capacidades que el Señor nos ha dado o las cualidades que Él nos ha dado a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Amén. Conforme al diseño, Amén. como dice, mira y hazlo. Entonces, ¿a quién vamos a ver? A Él. Al Señor Jesucristo. No voy a ver yo a hermana Elvia que ella lo hace bien, sino que gracias a Dios y gloria a Dios que ella lo hace bien. Pero ¿quién debe ser mi modelo? ¿A quién debe estar mi mirada? Debe estar puesta en Cristo. Amén. Eso me recuerda a las ovejas de Jacob, Amén. cuando son llevadas al abrevadero. Recordemos Así eso, es. son llevadas al abrevadero. En el abrevadero ahí estaba el modelo Diseño, o el diseño. Entonces dice la escritura que ellas iban allí y allí veían el modelo. Así que procreaban ovejas de acuerdo a lo que habían visto. Veían las varas Rayado. rayadas, ¿qué otras? Salpicadas. Y las ovejas, increíblemente, las ovejas se reproducían, ovejas salpicadas, ovejas rayadas o listadas, como dice la palabra también. Entonces vemos que producto de ver el modelo eran los frutos que estaban dando. Amén. Pero no dice la escritura de que ya que Jacob tenía algunas ovejas de acuerdo al modelo, dejó de llevarlas a ver el modelo y las puso a verse las unas con las otras para obtener el mismo modelo. Tal vez alguien que tal vez cree que es un poco más listo hubiera dicho, yo hubiera empezado a dejar que se miraran entre ellas, además ya estaban salpicadas, ya estaban conforme al modelo y iban a seguir procreando. Pero si esto hubiera sucedido, se hubiera empezado a deteriorar o a disminuir el verdadero propósito o la verdadera imagen que tenían que estar reproduciendo La estas genética. ovejas constantemente. Su genética se hubiera diluido, Amén. se hubiera Amén. perdido esa genética. Se hubiera perdido la genética, se hubiera perdido el modelo. Entonces viene Jacob y siempre las llevaba a ver el modelo, a ver el modelo. Nosotros, vuelvo a decir, no tenemos por qué estar observando a los demás en cuanto a tomar el modelo. Claro, nuestros hermanos son edificación por su estilo de vida. Amén. Claro, me bendice ver hermanos que son la misma imagen del Señor Jesucristo. Pero recordemos, mi mirada tiene que estar siendo puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Porque si uno de los hermanos comete un error, yo voy a copiar ese error entonces. O me voy a medir con otros hermanos y voy a decir, bueno, a comparación de fulano de tal, yo estoy re bien. Y empiezo a conformarme y a sentirme bien cómodo, a decir, pues, peorcitos están todos los demás. Yo estoy un poquito mejor, pero estoy mejor. Ya perdí el propósito en mi vida. No debo quitar mi mirada. Dice la palabra, poner la mira en las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Amén.
Sí, es bien importante ver todo esto, ¿verdad?, que estamos recibiendo, porque ese es un problema que ha pasado en la iglesia. Poner la mirada en las personas, como dice usted, ¿verdad? Ya no dejamos de verlo a Él, Sí. y vemos a las personas. Y cuando venimos a darnos cuenta, nosotros también ya caímos en ese error. Entonces empezamos a ver aquella decadencia, aquel crecimiento que había en la iglesia. Se va, ya no es un crecimiento, sino que va cada día menguando el crecimiento, porque empezamos a ver modelos, quizás, como dice usted, con un error que cometa alguien. Ya también yo ya fui contagiada Sí. de eso. Entonces ahí se va diluyendo el diseño, se va, como pongamos un ejemplo, si voy yo a sacar una fotocopia, ¿verdad? Y la que me van a sacar por primera vez es la original. Es la original. Pero de esa fotocopia voy yo a sacar otra o otras dos, ya no me van a salir igual. Amén. Yo veía a César sacando una fotocopia y decía, esa ya no le va a salir igual, porque esa ya es una fotocopia, no es de su DPI. Amén. Entonces eso pasa, ¿verdad? Así se va diluyendo. Entonces, ¿qué se está echando a perder ahí? El diseño, Amén. el cual se nos ha sido mostrado. Y ya entonces la gente se queda conformada, ¿verdad? Como nos dice usted, aunque sea algo estoy haciendo ahí, bueno, estoy mejor que aquel, o ya logré un poquito más que aquel, pero no hemos alcanzado completamente lo que el Padre quiere que alcancemos. Entonces, por eso Él dice que sigámoslo viendo a Él, no miremos a las personas. Dice, miremos el blanco, miremos a Él solamente, no a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? O que puedan decir, voy a ver a hermana Elvia. No, veámoslo a Él. Amén. Aunque, como dice usted, somos de bendición para las personas, pero no dejemos de verlo a Él, que nuestra mirada no se desvíe. Aunque por eso yo vea que aquella persona está haciendo bonito, qué calidad, cómo está creciendo en el Señor, cómo se está expresando, no veamos eso, veamos siempre el perfil que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros dejamos de ver al Señor Jesucristo y empezamos a ver las copias, claro, perfectamente talladas, ¿verdad? Como usted nos pone el ejemplo, empiezan a salir cada vez más pálidas. Ya cada vez son menos originales. El Señor nos está llevando a tener la naturaleza de Él, el perfil de Él. Amén. Hace ya varios años, después de que terminé de compartir un discipulado, un hermano se acerca a mí y me dice, pastor, es un error hacer discípulos. Y me llamó la atención la expresión de él. Quería escuchar su punto de vista. Y le digo, ¿por qué es un error hacer discípulos? Y me dice, es un error hacer discípulos porque el discípulo va a ser igual que su maestro, me dice. Eso significa que si usted hace discípulos, los errores que usted cometa, los van a cometer todos los demás. Y va a ser una multiplicación de errores. Entonces, discípulos no se deben hacer. Después de haberle escuchado, le digo, es correcto hacer discípulos. Si me toman a mí como modelo, desde ahí comienza el error. Pero le digo, yo no estoy haciendo discípulos míos, estoy haciendo discípulos del Señor Jesucristo. Y ahí no hay errores. Claro, no es que yo voy a decir, hermanos, no me miren a mí, miren a Cristo, porque también estaría yo en un error. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba llevando a las personas a ver a Cristo en él, no ver a Pablo, más bien ver a Cristo. Como cuando Pedro le dice a Jesús, ¿verdad? No permitas que esto te acontezca. Jesús se dio cuenta que la expresión que estaba dando Pedro no era la genética nueva que le había sido dada, sino que era Satanás hablando a través de Pedro. Jesús lo identifica y le dice, apártate de mí, Satanás. Se dio cuenta que había una expresión en Pedro, ¿cómo puedo decir? No del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas. Que no era lo que él había aprendido de Cristo. No era lo que había aprendido de Cristo. Es más adelante dice el apóstol Pablo, no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, las personas deben identificar en nosotros cuál es el espíritu que nos gobierna, cuál es el espíritu que nos guía. Así como Cristo pudo identificar qué es lo que había en Pedro,
el Señor identifica lo que hay en nosotros y el mundo identifica también lo que hay en nosotros. Así que seamos como Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Vuelvo a decir, el apóstol Pablo estaba llevando a las personas a seguir a Cristo, pero a través de él. Viendo cómo el apóstol Pablo tenía esa pasión por seguir al Señor Jesucristo. Amén. Yo no debo hacer discípulos míos. Daisy no debe hacer discípulos de ella, ni hermana Elvia tampoco. Todos hemos sido llamados a ir a las naciones a hacer discípulos, pero discípulos del Señor Jesucristo, seguidores de Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Llevando nosotros ese testimonio que exalte y que glorifica al Señor. Voy a utilizar este ejemplo. Es como alguien que va a vender maquillaje, por ejemplo. Hace un rato estábamos en ese ambiente, ¿verdad? Alguien va a vender maquillaje, pero no lo lleva puesto. Y tal vez lleva un rostro, una piel maltratada, pero va a vender maquillaje. Yo creo que depende mucho el convencimiento y el éxito de su negocio si lo lleva puesto. Y la gente ve lo bien que se ve, lo duradero que es, la buena presentación que da. Cualquiera que le ve y le dice, usted lo anda, ¿verdad? Sí, mire, yo ando el maquillaje. Le va a llover, como decimos, ¿verdad? Los clientes por todos lados. Pero tenemos que dar evidencia en nosotros. Yo voy a presentar a Cristo, pero si no ven a Cristo en mí, óigame, pero si usted no da buen testimonio, óigame, pero yo no veo que usted sea muy cristiano o muy cristiana. A veces así nos encontramos. No nos van a creer, mucho menos van a recibir a Cristo de esa manera. Amén. Nos damos cuenta también en lo que usted está diciendo en Lucas 10, 38 al 42. Amén. En la versión NBI dice, lo voy a leer desde el principio porque aquí tiene: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Como el Señor, ¿verdad?, conocía el corazón de María. Como Él sabía que María había escogido lo mejor, como decía usted, no había visto que porque fue que el Señor el que llegó a su casa y lo iba a atender bien, como lo hizo Marta, sino que sabía que el Señor lo que le llevaba era lo original de Él, era el propósito que el Señor tenía para ella. Entonces ella entendía por qué el Señor había llegado a visitarla. Y muchas veces sucede con nosotros, ¿verdad?, que no vemos las cosas, como decía usted al principio. Jacob llevaba a ver al abrevadero las ovejas, porque era el diseño al que él quería que las ovejas salieran. Amén. Al igual que el Señor llegó a la casa de Marta. Amén. Para que Marta conociera el diseño, conociera el propósito que el Señor tenía para su vida. Pero ella se preocupó más por atenderlo bien que por oír y ver. Ajá, amén, así es. Entonces, la disposición es muy importante en nosotros, ¿verdad? Que veamos el diseño. Amén. Que estemos dispuestos, como decía usted al principio. A veces ya nos gustó estar aquí, ya nos gustó. Y no es esa actitud de gustarme, sino que es una actitud de estar dispuesta a revelar el Señor a otras personas, a revelarle al Señor a mi iglesia familia. Amén. Que la iglesia vea en mí cualidades del Señor, como no los errores, porque muchas veces
lo que hacemos, como decía hermana Elvia, nos fijamos en el error, tal vez pequeño o muy simple puede ser el error que el hermano cometió, pero ya para nosotros es un gran error, sí, que ya está fuera del reino de Dios. Amén. Y no es así. Entonces, como le decía el Señor, mi querida Marta, le dice, ¿va? No Amén. le dice, mira, porque no me escuchaste, te echo fuera, ¿no? Amén. Sino que le dijo, mi querida Marta, María ha escogido lo mejor. Le enseñó una lección ese Amén. día a Marta. Amén. Cristo la estaba observando, vio cómo Amén. preparaba la cena, María se sienta a escucharlo, pero Marta muy afanada. Cristo no la manda a llamar. No. ¿Por qué? Porque si la manda a llamar, Marta no hubiera entendido. Marta tal vez hubiera dicho, ¿y entonces qué le doy de comer, verdad? Le hubiera dicho Jesús, pero te estoy preparando la cena. Él sencillamente observó la actitud de las dos y encontró que una de ellas, como nos decía usted, tenía la actitud de disposición de escuchar lo que el Señor Jesucristo llevaba en esa oportunidad. Algo que define a la iglesia conforme al diseño es su actitud dispuesta a escuchar la revelación del Señor. Amén. María tenía la actitud de disposición, Marta no. Marta estaba cegada en ese momento por tantos quehaceres que no tenía tiempo de escuchar al Señor Jesucristo. Aunque ella aparentemente en su pensamiento y su corazón, ¿verdad? Era bueno lo que ella estaba haciendo. Amén. De prepararle comida y atenderlo, ¿verdad? Pero vemos a la otra hermana de ella atenta a escucharlo mejor. Entonces a nosotros también esta palabra nos lleva, ¿verdad? A que muchas veces le damos importancia a cosas que aparentemente decimos, vamos a decir, ay, es que esto es bueno lo que yo estoy haciendo. Dejo de hacer aquello, pero voy a hacer esto. Amén. Y si vemos en las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? A cada una de ellas les encontró faltantes. Amén. Porque ellas trabajadoras, ellas atentas a hacer las otras cosas. Pero a cada una la lleva el Señor y le dice, ¿verdad? Has perdido tu primer amor, por ejemplo. Has perdido tu primer amor. O tienes tal cosa, no estás haciendo bien. La llevó a calificarlas y encontró en ella. Amén. Entonces a nosotros también nos está esta palabra edificando, ¿verdad? Que no pongamos tanto nuestro tiempo o preocupaciones en cosas que no nos van a edificar espiritualmente. De hecho, todas las cosas son buenas, pero de entre todas las cosas hay una única cosa, sí, que es la mejor, que es escoger lo mejor que escogió María, ¿verdad? Amén. Que atentamente oyó la voz del Señor, se sentó, apartó su tiempo a escucharlo. Entonces, muchas veces nosotros quizás, por lo menos esta tarde, ¿verdad? Está lluviosa, hubiéramos dicho con hermana Daisy, ay, tenemos que ir. Pero ¿quién nos convocó aquí? El Padre. Amén. No fue el pastor, sino que el Padre a través de su Espíritu nos dice, te necesito aquí. Y aquí estamos, ¿verdad? No para que nos den la honra, la fama las personas, sino que por agradar al Padre. Y nos agrada, como decía hermana Daisy, estar sirviendo de instrumento para el Señor, estar sirviendo para llevar palabra y edificar a otras personas. Pero que se edifiquen no solo escuchándome, que digan qué bonito hablan las hermanas, sino que se edifiquen viendo en mí el testimonio, el ejemplo que estamos dando, ¿verdad? Así Porque eso es lo que nos lleva a que seamos esa iglesia verdadera, a esa iglesia conforme al diseño, conforme a la voluntad del Padre, conforme a lo establecido ya desde antes en su plan secreto. Amén. Esa es la iglesia que el Padre está cada día formando en nosotros ese perfil. Que seamos esa iglesia que cuando sea ese momento se ha dicho a nosotros y se te ha concedido que te vistas de lino fino. Amén, ¿verdad? gloria al Señor. Amén. Así es. La iglesia verdadera, como dijimos hace un momento, se define por sus actitudes. Esa actitud de estar solícita a escuchar la revelación del Señor. Amén. Cuando yo no tengo esa actitud, me pierdo de muchos detalles. Por ejemplo, a mí me gusta el café, ¿verdad? O me encanta el café. Muy bien. Pero a cada uno le gusta de una forma diferente.
Entonces vengo yo y digo, prepárenme por favor una taza de café, la quiero con tanto de azúcar, con tanto de café, etcétera, o a tal temperatura. La persona tiene que tener una disposición de escuchar para hacerlo conforme se le requirió. Esa es una actitud, el estar solícito para escuchar. Si no es solícito, si no tiene la actitud solícita para escuchar, tal vez me va a entregar un café que no me va a gustar. Por ejemplo, yo no puedo tomar café caliente. Como mi mamá decía desde que éramos niños, que nosotros somos boca de hule, se nos derrite rápido con el café caliente. Entonces, el café yo no lo puedo tomar caliente. Entonces, tal vez la persona no se percató. ¿Y qué va a pasar? Me voy a quemar. Porque no prestó atención que pedí que no fuera un café caliente. Entonces, ¿cuántas cosas hacemos nosotros que el Señor ha mandado, pero las hacemos de forma distinta porque no tenemos esa actitud solícita de escuchar la revelación como la tuvo María? María tuvo la actitud de sentarse y escuchar atentamente al Señor. Marta no. La actitud de Marta era buena también, como nos dice hermana Elvia, pero no escogió la mejor parte. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que es cierto, son buenas, pero en ese momento no es lo que el Señor está requiriendo? No es lo que el Señor en ese momento pide que hagamos o en la manera en la que Él quiere que nosotros lo hagamos. Preparar la cena no era malo, pero en ese momento se requería la presencia de Marta con una actitud solícita a escuchar al Señor Jesucristo. Muchos errores cometemos nosotros en nuestro diario vivir por no estar atentos. A mí me encanta estar atento a muchas cosas. A veces le digo yo a mi esposa, creo que de tanto que pienso, a veces es que hasta me viene dolor de cabeza, porque le presto tanta atención a muchas cosas, ¿verdad? Que si tengo que hacer esto, lo reviso 2, 3, 4 veces, porque quiero asegurarme de que sea de la manera como tiene que ser. Amén. Pero he visto a veces que hay personas que no tienen esa actitud. Lo escucharon, lo medio oyeron porque no tuvieron la actitud. Primero, no tuvieron la actitud de oír atentamente. Segundo, no tuvieron la actitud de percatarse que sí hubiera quedado de la forma adecuada. Por ejemplo, le digo a un hermano, hace poco hermano, ya leyó el mensaje que le envié. Y me dijo, sí, pastor. Y le digo, el que dice esto y esto y esto. Ah, no, permítame, ese no me ha llegado. Y le digo, bien, ya te llegó. No, pastor, no me ha llegado. Bien, si ahí me aparece que tú ya lo viste. Déjeme ver, me dijo. Ah, cierto, aquí estaba. ¿Y qué dice, pues? Y empieza. Y entonces le digo, entonces ahí me doy cuenta de que a veces uno no tiene la actitud solícita. Uno solo medio ve y no presta atención a los detalles. Por eso es que a veces la iglesia no tiene su crecimiento como debería tenerlo, porque tal vez estoy sentado y mi pastor predicando o el discipulador, mi mente tal vez está como Marta pensando en la cena, no cené antes de venirme, así que no presto atención a los detalles. Y cuando es el momento de ir a ejecutar, voy a hacer un modelo totalmente diferente al que se me requirió. ¿Por qué? Porque no presto la atención debida a lo que se me está pidiendo o a lo que se me está encargando que yo haga. Esto que usted resaltaba hace un momento me gustó mucho, esa actitud solícita, pero esa actitud solícita de oír la revelación de Dios. La palabra nos enseña que para Él es mucho más agradable o de más valor, dice la Escritura, el prestar atención, más que los sacrificios, más que la grosura de los carneros. A Él le gusta que le prestemos atención. Por eso la Escritura dice, mira y hazlos conforme, todavía le agrega la palabra conforme, de la forma o con la forma que ya te mostré. Entonces esa debe ser la actitud de la iglesia conforme al diseño, o más bien dicho, la iglesia llega a ser conforme al diseño por esa actitud de solicitud. O sea, son dos cosas, ¿verdad? Prestar atención y ir a la ejecución. Amén. Porque podemos prestar atención, de ratito oír bien lo que me puede decir usted, pero de ahí me voy y mi tiempo lo voy a invertir en otras cosas, o Amén. Ya otro día se me olvidó a lo que le presté atención, Amén. Pero no fui a la ejecución. Así es. Entonces, prestar atención y ir a la ejecución, eso nos va a llevar a que seamos esa iglesia. Lo que aquí dice, ¿verdad?
esa iglesia conforme al diseño. Amén. En Santiago 1:25, en la palabra Amén. de Dios para todos, dice: por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado el que lo hace. Imagínense cómo el poner en práctica, no Amén. solo escuchar ni ver, Sino aplicarlo. sino que aplicarlo. El aplicarlo me lleva a hacer conforme el modelo. Mirarlo, como decía usted, la forma de que se me fue enseñada. Amén. Como el Señor Amén. ha estado dando su revelación, ¿verdad? Quiere que lo hagamos igualmente. Amén. No, que no nos estanquemos, que no seamos esa iglesia que se me enseñó, pero se me olvidó. Sí. Como decía usted del hermano, sí lo leyó, pero no le puso atención. No le prestó Entonces atención. no le prestó atención. ¿Y eso qué lo lleva? A ser un evangélico más, podríamos decirle Amén. así. O a hacer lo que se le pidió, pero no en el detalle. No, ajá, pero en el sentido de que tal vez no un evangélico más, sino que no hacerlo conforme el diseño, correcto, no hacer las Amén. cosas conforme se le ha dicho. Entonces, Amén. eso nos lleva a nosotros a ser olvidadizos, como Sí. dice aquí Santiago, ¿verdad? Ponerlo en práctica Amén. me lleva a ser un verdadero cristiano o un verdadero discípulo conforme el diseño correcto que el Señor nos ha mostrado. Sí, nos resalta usted de ser una persona olvidadiza. ¿Por qué se nos olvidan las cosas? Porque no las llevamos pronto a la ejecución. Amén. Amén. Pronto olvidaré. Hermana Elvia lo decía hace un momento, lo dice usted ahora. Nosotros debemos ir a la ejecución ya. Amén. Entre más tiempo tardemos en ejecutar lo que el Señor nos ha mandado, menos bien estará hecho, ¿verdad? Amén. Lo que el Señor nos ha pedido que nosotros podamos hacer. La iglesia es edificada conforme al diseño porque su origen es el Señor Jesucristo. Amén. Porque de Él es que ella está obteniendo el diseño, de Él obtiene cada detalle. En Cristo está su sustento porque Él es el origen de todas las cosas. Para que esto sea posible en nosotros, la iglesia, el prestar atención tiene que ser lo primero. Amén. Lo que nos leía de Santiago, en la versión NTV es, ¿verdad? Palabra de Dios para Oh, todos. perdón, en la versión Palabra de Dios para Todos. La última parte nos puede leer de nuevo, por favor. Dice, se lo voy a leer porque es pequeño. Amén. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la que pone en práctica en lugar de ser un creyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Amén. El que se fija bien y concluye diciendo, será afortunado. En lo que hace. Unamos esas dos palabras. El que se fija bien será afortunado en lo que hace. Amén. Ahora, por el contrario, el que no se fija en lo que hace, ¿qué va a encontrar? No fortuna. Lo contrario del día afortunado. Será infortunio lo que va a encontrar. Entonces, ¿cuántas personas se quejan con el Señor? Señor, pero si tanto que te sirvo, ¿por qué me está pasando esto? Señor, pero si yo soy fiel delante de ti, aparentemente, ¿verdad? Señor, pero si soy perfecto, camino recto delante de ti, ¿por qué esto me pasa? Y el Señor casi gritándole al oído, ¿verdad? Es que no prestas atención. No haces conforme al diseño. Por eso, en lugar de obtener, como dice la parte ahí, ser afortunado en todo lo que haces, lo que encuentras son problemas. Lo que encuentras es, en lugar de bendiciones, maldiciones. Porque estás haciendo cosas que no van, que no cuadran. O estás dejando fuera detalles tan importantes. Me dice, mi esposa me contaba de algo que le sucedió a la mamá de ella. Dice, estaba amasando harina y hay un niño allí, a la par de ella, viendo todo lo que hace. De aquellos niños que uno a veces les dice tan metiches que son, ¿verdad? Y el niño viendo todo lo que hacía ella, la señora, ella haciendo harina. Y ya cuando casi había concluido y el niño pregunta tras pregunta, ¿verdad? Ya la tenía cansada. Y cuando ya casi concluye le dice, óigame, doña Elsa, ¿y los huevos para qué son? Ay, patojo, si no hubieras estado acá no le he hecho los huevos. Entonces, un detalle hubiera arruinado absolutamente todo. Hubiera sido comestible, pero no hubiera quedado
tan delicioso como debería ser. Entonces a veces dejamos detalles tan pequeños fuera de nuestras vidas y después nos quejamos y hasta le reclamamos al Señor por nuestros infortunios. Cuando el Señor dice, presta atención. Si prestas atención, no te vas a equivocar. Si prestas atención, Satanás no te va a engañar. No serás llevado por el error. Permanecerás siendo verdadero, siendo íntegro. Te librarás a ti mismo y librarás a todos los que te oyeren. La importancia de prestar atención. Amén. Por eso es bien importante poner atención y creerle al Señor, ¿verdad? Porque yo hablaba con unas personas y me decían eso. ¿Por qué los antepasados fueron tan bendecidos? ¿Y por qué ellos tuvieron y llegaron a tener tanto? Porque viendo la vida de Moisés, ¿verdad? La vida de Abraham, que llegaron a ser riquísimos, decía ella, ¿verdad? Y me decía ella, ¿y por qué ellos? Amén. Y yo le decía, ¿verdad? Y la llevaba yo a ese punto de que estas personas obedecían al Señor y hacían las cosas como se les había dicho. Si se le dijo a Moisés, ¿verdad? Fue que se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham. Y que fuera a sembrar. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Amén. Entonces yo le decía, nosotros si nos seguimos quejando de algo es porque no estamos haciendo las cosas exactamente como él quiere. Amén. Amén. No debemos caer nosotros en las quejas, porque Dios no se equivoca en nada, de eso estamos seguros. Amén. Él es perfecto en sus mandatos, Amén. Es perfecto en todo lo que dice y en todo lo que hace. No hay equivocación, no hay error alguno. Así que si estás obteniendo resultados distorsionados, diferentes, tienes que saber, algo no está cuadrando bien, pero en la ejecución, no en el mandato, en la ejecución hay algo que no está bien. Nuestra familia, ¿cómo está nuestra familia? ¿Cuadra correctamente de acuerdo al diseño de Dios mi familia? Si mi familia no está cuadrando conforme al diseño de Dios, es muy posible que se me han olvidado muchos detalles que parecen pequeños, pero hacen una gran diferencia en medio de todo. O si hablamos nosotros del trabajo o de un negocio propio, a veces observamos que las cosas no van como quisiéramos. Pues hay que observar, hay que hacer como dice la Escritura, mira y hazlos conforme, endereza lo que ya va torcido. A veces la administración es inadecuada, a veces hay fugas que no les prestamos atención. Sí sabemos que hay una pequeña fuga, pero no nos parece que sea tan importante. A fin de cuentas, esta pequeña fuga terminará trayendo abajo absolutamente todo lo que me ha costado construir. No podemos nosotros permitir ningún tipo de mezclas, por muy pequeñas que sean. Vi en una oportunidad una caricatura que alguien hizo, la encontré en internet, y veo a una madre permitiendo cosas a su hija, una serie de escenas, permitiendo desde pequeñita que hiciera esto, que hiciera lo otro, el tipo de ropa que usaba, el tipo de música, una palabra dijo, y la mamá no prestó atención a ninguno de estos detalles. Cuando ya está grande, viene y ya le sale con algo que sí es horrible, y entonces dice la mamá, Señor, qué error he cometido para que esta muchacha me salga de esta manera. Pero no se fijó que hubieron muchas cosas que permitió antes. A veces permitimos cosas que tienen que ver con el vestuario, permitimos cosas inadecuadas o el vocabulario. No frenamos, no corregimos, no ubicamos en el lenguaje correcto. El tipo de música, como decía este ejemplo, ¿verdad? Actitudes, decimos, es que así son. No, es que eso es anormal en el reino de Dios. En el mundo eso es normal, pero en el reino de Dios no. Amén. La iglesia, conforme al diseño, presta atención. Mira. Dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. En Colosenses capítulo 2 y verso 6 nos dice la palabra, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. De la manera que habéis recibido, no de una manera diferente, de la manera que lo viste, de la manera que te lo enseñaron, de la manera que el Señor lo reveló. Dice, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él.
A veces lo recibimos de una manera y andamos de otra. Pero ahí dice, de la manera que lo recibiste, de esa manera tienes que andar en él. Ahí está la clave. Yo creo que el que oye atentamente se percata de todo, absolutamente todo, y es dichoso todos los días de su vida. Pero aquel que todo el tiempo la mente anda volando, se distrae fácilmente, cree ya saberlo y por eso no presta atención, a cada rato está cometiendo un error y una falta tras otra. Hace tiempito me acuerdo de que un hermano subiría a dar unos anuncios. Justo en el momento antes de que subiera, me acerco a él y le digo, vas a anunciar esto. Él estaba más apresurado por subir que por oírme. Vas a decirlo de esta manera, de esta y de esta. No vayas a decir esto y esto y esto. ¿Me escuchaste? Sí, me dijo. Yo lo miraba algo acelerado, que quería subir. No lo vaya a decir. Muy bien, pastor. Entonces me siento yo, ya sentado en mi silla, sube, y justo lo que le dije que no dijera, comenzó a decir. Me empecé a reír yo en mi lugar y dije yo, así a veces nos mira el Señor a nosotros también. El Señor a través del discipulador dando una lección, a través del adiestrador, del pastor, de mi papá o de un hijo, me dice cómo debo hacer las cosas. Y yo, sí, pues sí, ya sé. Y cuando el Señor me mira siendo totalmente diferente, yo creo que el Señor le da risa y dice, y todavía después se atreve a venir a preguntarme por qué. Por eso dice, mira y hazlo. Amén. Conforme al diseño. El Señor lo que quiere es que su iglesia haga las cosas igualmente, sí, igual, para que sea notoria, que tenga amén, esas virtudes y las cualidades del Señor. Para que no haya error, ¿verdad? Para que no haya error. Amén. Amén. Y también, ¿verdad? Ya está llevando a su iglesia a hacer esa iglesia verdadera, conforme al diseño que Él ya estableció. Amén. La iglesia verdadera se conforme al diseño. Amén. Sencillo. Yo creo que pudiéramos terminar la enseñanza diciendo la iglesia verdadera se conforme al diseño. La iglesia que no es verdadera va a ser conforme a su gusto, a su antojo, a su deseo, a su criterio. Pero la iglesia verdadera hace conforme al diseño de Dios porque Él es su origen. Amén. Es la que llena todas las virtudes del Padre. Amén. Todas las virtudes y las cualidades que Él ya estableció en su naturaleza. En ella se complace el corazón de nuestro Padre. Amén. Así es. Amén. Y creo que no hay necesidad de que las personas anden preguntando cuál es la iglesia verdadera. Cuando vean esto, ¿verdad? En la iglesia verdadera, la que está siendo formada conforme al diseño, porque eso es lo que la gente pregunta, ¿verdad? ¿Y cuál será la iglesia verdadera? Confundidas las personas, ¿será que es aquella? ¿Será que, hablando así, ¿verdad? Dicen la iglesia católica es la iglesia verdadera porque fue la primitiva. Se van a eso, ¿verdad? Pero cuando vean las características, las virtudes del Padre en la iglesia, que Él está tallando, que Él está cada día, ¿verdad? Llevándola al origen. No va a haber necesidad que la gente pregunte amén, cuál será la iglesia verdadera, porque van a ver en los discípulos, van a ver en las personas ese perfil, van a ver esas virtudes y el testimonio dirá lo que es esa iglesia. Entonces eso es lo que el Padre quiere de la iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios que somos nosotros esa iglesia. Así pero es. El gozo del Señor debe estar en mí, que esa iglesia que soy yo me lleva también a una responsabilidad grande. Amén. Que no solo llamarme iglesia, que no solo digan a la hermana aquí, sino que cada día me responsabilizo. Correcto. A que vaya yo al orden, al diseño, a lo que el Padre ya me mostró. Sí. Amén. La iglesia verdadera no es verdadera por su antigüedad. Como el ejemplo que nos ponía usted. Yo creo que la verdadera es la iglesia católica porque es la primitiva, dice. Pero ¿desde dónde viene la iglesia? La palabra nos enseña que nació en el corazón de nuestro amén, Padre, antes de la fundación del mundo. Amén. Pero la iglesia verdadera define, revela que es la iglesia verdadera porque expresa la vida del Señor Jesucristo, no amén, por su antigüedad, porque Cristo se revela a través de ella. Amén. En Colosenses capítulo 2 y verso 7 nos dice la Escritura: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Nos habla de una edificación.
Pero esa edificación dice que debe ser en Él. Amén. De acuerdo al diseño, será la forma de la edificación. Amén. De acuerdo al diseño que se muestra, así va a concluir, ese será el fruto final. Amén. Por eso dice la palabra, sobre edificados en Él, sobre ese fundamento. Cuando van a construir una casa, primero hay un fundamento. Amén. Vienen y hacen las medidas respectivas, las líneas, todo, empiezan a hacer las zanjas y ponen un fundamento. Sobre ese fundamento se comienza a edificar la casa. El fundamento determina la forma de la casa. Para eso sirve el fundamento. Entonces, si mi fundamento es Cristo, el fruto final tiene que ser Cristo. No puede ser una cosa diferente al fundamento original. Otra cosa más que dice en este versículo es también dice, así como habéis sido enseñados. De la misma manera como te enseñaron, de la misma manera debes concluir. También siempre en Colosenses, pero los versos 9 y 10 del capítulo 2 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. La iglesia es completa en el Señor Jesucristo. No es completa de otra manera, sino que su plenitud proviene de una persona, y este es Jesucristo. Porque así como Jesucristo nos mostró a nosotros también que toda la esencia del Padre estaba en Él, ahora es el tiempo de la iglesia de expresar que toda la esencia de Cristo está en ella también. Amén. Amén, así es. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanas, el poder haberlas tenido hoy con nosotros y poder hablar a todos nuestros hermanos, amigos y a todos los que nos están viendo estas palabras del Señor. Necesitamos entender que la iglesia verdadera no tiene que ver con años, no tiene que ver con, como decíamos hace un momento, con antigüedad, porque Cristo era joven en medio de un montón de viejos haciendo diferente al diseño. Más bien es el estilo de vida, más bien es la actitud solícita a obedecer todo lo que el Padre le ha mandado, lo que revela que ella es la iglesia verdadera. Así que cuando escuches aquel canto que dice, no importa la iglesia en que vayas, tienes que prestar atención, porque sí es importante el fundamento que yo reciba en el lugar donde yo me voy a congregar. Esa edificación es la que hará que yo sea la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Sé que estamos interesados en ser salvos, y quién no, todos queremos ser salvos, pero la única manera de obtener la salvación de nuestras vidas es haciendo conforme al diseño de Dios. Amén. Amén. Creo que ustedes quieren despedirse de nuestros hermanos. En otra oportunidad estarán, pero en el servicio de hoy queremos despedirnos desde ya. Amén. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido el poder entender y el poder estar en nuestro servicio, llevando al origen, al que ya el Señor había establecido en nosotros, como esa iglesia verdadera que es conforme al diseño del Señor. Y doy gracias al Señor por cada hermano, por cada iglesia, familia que nos está viendo en el servicio. Damos gracias al Señor por sus vidas, porque sabemos que la vida de ustedes ha sido una bendición para nosotros. Y esta tarde les doy gracias porque el Señor nos ha permitido el poder compartir con ustedes. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por tenernos aquí en esta hora, ¿verdad? Compartiendo esta palabra y siendo edificados unos con los otros como iglesia, cada día llevándonos al orden correcto, cada día enseñándonos para que seamos conforme al diseño ya establecido. Les bendecimos, hermanos, a cada uno, que nos podamos gozar en este servicio y que todos seamos edificados cada día, creciendo en el Señor siempre, como dice su palabra, ¿verdad? Cada día debemos de crecer, cada día debemos desarrollarnos, cada día ir conociendo más el corazón del Padre, el deseo del Padre que Él tiene, que Él ya estableció como Él quiere que sea su iglesia. Amén. Les bendecimos en el nombre del Señor. Amén. En Hebreos capítulo 1 y verso 3 dice la Escritura, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él es la misma sustancia del Padre. Así que el Hijo es la misma imagen del Padre, por ello la iglesia debe ser la misma imagen del Hijo. Que el Señor te bendiga, te guíe a través de su Espíritu Santo y recuerda, la iglesia verdadera es verdadera, no porque un título la caracteriza o porque se congrega aquí o se congrega allá. Ella es verdadera porque la vida de Cristo es la expresión que tiene continuamente y la ha obtenido por la actitud de obediencia que siempre le ha presentado. Que el Señor los bendiga.